sin mayor preámbulo, pues vamos a empezar ya con la segunda de las ponencias del día de hoy, de la jornada de hoy, a cargo de la doctora Beatriz Martín Morcuende. El título de la charla: Ciencia ciudadana y Big Data para estudiar especies de aves marinas amenazadas. Como comentaba al principio, bueno, pues una de las cuestiones que siempre tenemos en cuenta, una de las premisas de partida a la hora, o dos de las premisas de partida a la hora de vertebrar, ¿no?, esta jornada, pues son, por un lado, que haya variedad. Otra era la actualidad de la cuestión, ¿no? En este caso tratamos de ciencia ciudadana, una cuestión que está muy en boga, relativamente novedosa y a la que cada vez se están incorporando más ciudadanos colaborando en esto que se ha venido a llamar, pues eso, ciencia ciudadana, ¿no? Y por otro lado decía que también era importante para nosotros pues que esta jornada se convirtiese un poco en el foro de exposición de aquellos proyectos becados por el Instituto de Estudios CEUTIE, financiados o auspiciados por el Instituto de Estudios CEUTIE. Y bueno, este es un caso que en parte, la exposición de Beatriz, pues en parte ha estado propiciado pues por una beca de investigación en la convocatoria, creo recordar, de 2018 de ayudas a la investigación del Instituto de Estudios CEUTIE. De hecho, todavía está en fase de ultimar la memoria final del proyecto, pero bueno, son muchos ya los datos que están manejando y queríamos, bueno, pues que en esta jornada estuvieran representados, pues bueno, estas temáticas que estaba comentando, pues muy de participación ciudadana, ¿no? No quiero prolongar mucho la cuestión por tema de horario, simplemente comentaros que Beatriz ha desarrollado parte de su labor profesional en la Fundación Migres, que yo creo que es conocida por todos los aquí presentes, puesto que ha estado presente en nuestras jornadas ya en varias ocasiones. De hecho, el año pasado estuvo con nosotros el doctor Alejandro Onrubia, tratando, bueno, pues yo creo que todos recordaremos aquella charla, la verdad que extraordinaria, sobre cambios fenológicos en los patrones migratorios de las aves a través del estrecho de Gibraltar. Y además pudimos disfrutar también de su presencia en la excursión, identificando a través del canto todas las especies forestales de las zonas en las que nos movíamos. En esta ocasión también vamos a poder disfrutar pues de la presencia de Beatriz en la excursión, que nos acompañará como ornitóloga, ¿no? Bueno, Beatriz, la doctora Martín Morcuende, pues comenzó su carrera investigadora, bueno, estudiando aves esteparias en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Hay un grupo muy potente allí que ahora está centrado en el estudio de la avutarda. Se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid en 2008 y estuvo trabajando también en la Estación Biológica de Doñana, que como sabéis es un centro adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Posteriormente, bueno, pues ha trabajado en la Fundación Oso Pardo, en el análisis de conectividad de las poblaciones de osos en la cordillera cantábrica y, como decía, en la Fundación Migres, en la que se centró en el estudio de las aves migratorias y en cómo la observación y el análisis de su comportamiento pueden convertirse en una herramienta útil para el seguimiento y evaluación de poblaciones frente al cambio climático, ¿no? Que también fue un poco de lo que nos comentó, nos habló, nos expuso el año pasado Alejandro Onrubia. Actualmente, ya decía que bueno, están desarrollando un proyecto sobre migración de aves marinas en el estrecho de Gibraltar, donde además tiene una gran importancia la participación ciudadana, lo que llamamos ciencia ciudadana, ¿no? Y bueno, sin más, actualmente, bueno, para concluir, actualmente trabaja en Ramby Consultants, que como es una consultora privada, ¿no?, como investigadora y analista de datos ambientales. Por eso nos hablará también de Big Data, ¿no?, que es una cuestión que está ahí un poco en el aire, yo creo que ya nos lo aclarará. Y sin más, le paso la palabra agradeciéndole, bueno, pues su disponibilidad, su asistencia y su colaboración en todo momento con el Instituto de Estudios CEUTIE. Muchísimas gracias y tiene la palabra la doctora Beatriz Martín. Bueno, en primer lugar quería agradecer enormemente la oportunidad que me ha brindado la organización de las jornadas de estar hoy aquí para poder contar a todos vosotros los resultados que hemos ido obteniendo a lo largo de este proyecto, que efectivamente ha estado
becado por el Instituto de Estudios Ceutíes. Y quería deciros que, bueno, que estoy encantada de estar aquí con todos vosotros y que espero que la charla os resulte provechosa y mínimamente atractiva, por lo menos. Como ya se adelanta en el título, que no hay, es muy misterioso, ¿no? Voy a hablar de especies de aves marinas amenazadas y, en concreto, de un grupo que es el denominado Procelariformes, que agrupa pardelas, petreles y albatros. Este es un gran grupo de aves marinas, pero todas tienen en común una serie de características que os voy a describir a continuación, en primer lugar, para que vayamos entrando en materia y, en segundo lugar, porque son características que van a ser relevantes para entender por qué nosotros planteamos el proyecto que planteamos. Bueno, pues en esta primera imagen que tenéis aquí en la diapositiva se ve muy claramente que estas aves marinas, entre otras cosas, tienen las patas palmeadas, como los patos, que es una adaptación al medio marino en el que viven, porque son aves que ocupan ambientes pelágicos, de mar abierto. Y lo hacen gracias a esa morfología también tan característica que tienen todas las aves del grupo, y es que tienen unas alas muy largas, apuntadas y muy estrechas, lo que les ayuda a volar sobre las corrientes que se generan en este medio marino. Otra característica que valga la redundancia, caracteriza al grupo, son una estructura tubular que presentan en su pico y que, por un lado, les ayuda a eliminar el exceso de sal al que se enfrentan en el medio en el que viven, pero, por otro lado, también les confiere una habilidad muy útil para su vida diaria, que es una capacidad olfativa extraordinaria que les permite hacer una búsqueda del alimento. Estas aves son capaces de identificar dónde está el alimento, fundamentalmente peces de pequeño tamaño. Bueno, pues lo encuentran gracias al olfato, ¿no? Algo que a priori resulta muy llamativo porque en principio pensamos siempre, ¿no?, que las aves no tienen olfato o que tienen un olfato muy pobre. Bueno, pues las aves marinas hacen desplazamientos gracias a esta capacidad olfativa en búsqueda de alimento, pero además también desarrollan movimientos de mayor entidad, movimientos migratorios entre áreas de reproducción y áreas de invernada, que pueden llegar a tener miles de kilómetros. La longitud y el recorrido, ¿no?, de este movimiento migratorio depende de las especies concretas, pero bueno, como os digo, son movimientos bastante espectaculares. Como este, por ejemplo, que podéis ver ahí en la diapositiva, este correspondería a una pardela cenicienta, y lo que veis en distintos colores son desplazamientos de distintos individuos a lo largo del año, que, como veis, se mueven desde áreas del Mediterráneo hasta alcanzar el sur del continente africano. Otra característica muy interesante, ya digo, de cara a nuestro proyecto de estas especies es que, como digo, son aves marinas que pasan la mayor parte de su vida sobre el mar, y realmente ellas, para alimentarse y en su vida diaria, no necesitan del medio terrestre. Sí que lo van a necesitar en el momento de la reproducción, porque para reproducirse, como cualquier otra ave, ponen huevos y necesitan un sustrato donde hacer esos nidos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque en ese momento en que ellas acuden a tierra, como ya he dicho, son unas aves sumamente adaptadas al medio marino, tanto en su morfología como en su ecología, etc. El hecho es que en este medio terrestre se convierten en unos animales muy vulnerables para cualquier tipo de amenaza, incluidos depredadores, ¿de acuerdo? No solo naturales, sino, luego hablaremos también un poquito de ello, especies que han podido ser introducidas por la mano del hombre. La cuestión es que pardelas y petreles son unas aves para las que existen, en general, grandes lagunas de conocimiento, entre otras en aspectos tan importantes como son la tendencia de la población o los movimientos migratorios que estas aves hacen. Y digo tan importantes porque estos aspectos, aparte de ser fundamentales para comprender la ecología y la biología de una especie, además también son clave de cara a su conservación. Y es que estamos hablando de que pardelas y petreles, que cuentan con unas 124 especies en todo el mundo, bueno, pues de estas 124 especies en todo el mundo, un 42% de ellas está amenazada. Entonces, por este motivo, resulta tan importante cubrir estas lagunas que hay en el conocimiento de estas especies y poder así contribuir con este conocimiento sobre ellas a su conservación. Lo que sí sabemos, y que se ha publicado recientemente en un estudio que ha salido este año, es que las principales amenazas que afectan a este gran grupo de aves son, por un lado, las especies invasoras, como comentábamos antes, en estas áreas de cría, también la contaminación lumínica, ahora también hablaré un poquitín más de en qué consiste esto,
y lo que en inglés se denomina bycatch, que no es más que captura accidental en artes de pesca, ¿de acuerdo? Estas serían las 3 causas de mortalidad que afectan en general, en mayor medida, a este grupo de pardelas y petreles. Bueno, yo os he hablado de los procelariformes y en concreto de las pardelas y los petreles, pero las protagonistas exclusivas del proyecto son en concreto 2 especies de pardelas que las tenéis aquí retratadas por un... ¡Ay, perdonad! Que quería yo darle al puntero y le he dado ahí. La pardela balear, aquí a la izquierda, y la pardela cenicienta, que quizá para los neófitos parezcan prácticamente lo mismo, ¿no? Y no se vean muchas diferencias. Y es verdad también que aquí en las fotos no hacen honor a la realidad, porque realmente cuando nosotros vemos estas aves en la naturaleza y en movimiento, enseguida nos damos cuenta que la pardela cenicienta es más pequeñita, tiene un aspecto mucho más compacto, tiene una coloración gris mucho más homogénea, mientras que la pardela cenicienta resulta un ave mucho más elegante, que tiene un vuelo mucho más amplio, que hace unas oscilaciones a medida que avanza, casi parece que va deslizando y mostrando ahora el gris y ahora el blanco del vientre, ¿no? O sea que incluso, aunque aquí en las fotos puedan parecer muy parecidas y difíciles de distinguir, realmente luego cuando nosotros estamos en el campo y estamos haciendo las observaciones, son muy características por esta morfología y sobre todo también por esa forma de volar peculiar que tiene cada una de ellas. Bien. Como el resto de procelariformes, de pardelas y petreles, no podía ser de otra manera, por desgracia, estas especies también están muy amenazadas, la pardela balear y la pardela cenicienta, por las causas que veíamos antes. Por un lado, por esa presión de especies invasoras que hay en las colonias de cría, entre otras cosas las ratas, por ejemplo, que depredan sobre los huevos. Las ratas originariamente no estaban presentes en los islotes donde crían estas especies, pero por influencia humana han llegado a ellos y ahora pues se alimentan de huevos de estas aves y en ocasiones incluso de pollos o hasta de adultos. Ha habido casos que se hayan constatado. Por otra parte tenemos el problema de la contaminación lumínica. Y es que ocurre un fenómeno muy curioso con estas aves, sobre todo en el caso de los jóvenes, cuando ya se han desarrollado y están todavía en la colonia de cría, pero van a iniciar su primer vuelo. Ellas lo que necesitan es adentrarse a mar abierto para así ya ocupar el hábitat que va a ser el suyo el resto de su vida, ¿no? La cuestión es que esta salida de ese medio terrestre en el que son tan vulnerables a ese medio marino suelen hacerlo de noche, por una razón, porque la noche las protege de otros depredadores y entonces eligen, como digo, este momento nocturno para abandonar la colonia de cría. ¿Qué sucede? Que en esa oscuridad las pardelas utilizan tanto la luna como otros astros celestes como una referencia que les indica cuál es la dirección que tienen que seguir para adentrarse en el mar. Como nosotros hemos colonizado todo el litoral y lo hemos llenado de múltiples fuentes de iluminación artificial, ahora esto representa unas señales confusas y equívocas para estos pobres jóvenes que en muchas ocasiones vuelan equivocadamente, en lugar de hacia mar abierto, tierra adentro, y como no es lo que esperan, están totalmente, ya digo, confundidos, terminan posados en el suelo y si nadie los rescata y hace nada por ellos, terminan muriendo de inanición, ¿no? y debilitados. O sea que, como digo, la contaminación lumínica es otro efecto que está afectando negativamente a estas especies y especialmente a la pardela cenicienta. En lo que se refiere a la pesca, que ya decíamos antes, las capturas accidentales afecta por igual a las 2 especies. Especialmente el tema de los palangres se ha demostrado que es particularmente negativo porque estos palangres que en un primer momento los pescadores utilizan para capturar peces, lo que ocurre es que como estas aves se alimentan de peces, cuando van a intentar capturar un pez, en ocasiones quedan atrapadas en el mismo arte de pesca. Pero bueno, no solo sucede esta mortalidad en palangres, sino que también ocurre con otro tipo de artes de pesca, ¿de acuerdo? O sea que el problema de la pesca y la mortalidad directa con estas aves es bastante importante, especialmente por una razón, y es que es una clase de mortalidad que afecta a todos los ejemplares de la población, es decir, que afecta tanto a los individuos jóvenes, como por ejemplo antes hablamos que la contaminación lumínica afecta sobre todo a los jóvenes, el tema de la depredación sobre todo a los pollos, pero el problema es que la captura accidental en artes de pesca afecta no solo a jóvenes, sino también a ejemplares adultos, y esto es un problema muy grave, porque las aves marinas son aves con una larga esperanza de vida y esto implica
que alcanzan la madurez reproductiva a una edad muy tardía, ¿de acuerdo? Es decir, tienen que transcurrir muchos años hasta que estas aves se hacen adultas y pueden reproducirse por primera vez. ¿Qué ocurre? Que si nosotros, ya sea por una captura accidental en un arte de pesca o por cualquier otra razón, eliminamos un ejemplar adulto de la población, va a tardar mucho tiempo en reponerse ese individuo, y además este individuo ya no va a poder reproducirse, con lo cual tampoco va a generar nuevos aportes de ejemplares jóvenes a la población. Por eso, como digo, el hecho de que haya mortalidad de ejemplares adultos en estas artes de pesca es fatídico para las tendencias de las poblaciones que tienen ambas especies. Bueno, aquí tenemos a la pardela balear. La pardela balear, que hasta hace ya un tiempo, o mejor dicho, durante un tiempo, se la consideró una subespecie de la pardela mediterránea, que es esta que os indico en esta imagen de aquí. Pero ahora ya sabemos que es una especie diferente gracias a los análisis genéticos y que tiene entidad propia, ¿de acuerdo? O sea que a día de hoy sabemos que es una especie diferenciada de la otra y como tal, y como su nombre indica, es una especie exclusiva del archipiélago balear. Únicamente se reproduce en las Islas Baleares. Y además es una de las especies de ave ahora mismo más amenazadas de todo el planeta. Está catalogada como en peligro crítico, ¿de acuerdo? O sea que es una especie que se encuentra ahora mismo en la antesala de lo que sería considerarla como extinta en estado silvestre. Las estimas que hay ahora mismo, aunque luego vamos a hablar un poco de este tema de las estimas y demás, pero bueno, ahora mismo las estimas que existen hablan de que hay unas 3.500 parejas únicamente en todo el mundo. Y además, los censos que hay en las colonias de cría ahora mismo no son nada halagüeños y parece que indican que hay un descenso de las poblaciones. Pero como os digo, nuestro proyecto habla de esto y ahora entraremos en más detalles sobre ello. Bien, la pardela balear, como os digo, se reproduce en el Mediterráneo, pero después, una vez que se ha reproducido, abandona el Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar en torno a los meses de mayo, julio. O sea que ahora mismo ya hay pardelas baleares que están saliendo por el estrecho de Gibraltar hacia el Atlántico. Y ocupará durante el invierno áreas a diferente altura, a diferente latitud de la costa atlántica. Sobre la pardela cenicienta ha habido también un cambio en cuanto a la taxonomía, a decidir si una especie pertenece o no a otra o son especies diferentes. El hecho es que lo que en un principio se había considerado una única especie, que era la pardela cenicienta a secas, ¿no?, ahora parece, aunque todavía está un poco en discusión, que son dos especies diferenciadas y ahora los estudiosos distinguen lo que sería la pardela cenicienta atlántica, que como veis en este mapa no llega a entrar en el Mediterráneo o solo hace algunas incursiones que son testimoniales, ¿de acuerdo? Y la que a nosotros nos interesa para nuestro estudio, porque es la que pasa por el estrecho de Gibraltar también, como la balear, bueno, pues la pardela cenicienta mediterránea, que esta sí que se reproduce en el mar Mediterráneo y por lo tanto, al igual que la balear, necesita entrar y salir por el estrecho de Gibraltar cada año porque, como veis aquí también, aunque se reproduce en el Mediterráneo, las áreas de invernada están también en la costa atlántica occidental, solo que esta especie tiene una distribución diferente, ¿no?, y se distribuye más por las costas del continente africano, a diferencia de la otra especie que es más europea. La pardela cenicienta mediterránea, ya estamos hablando de esta especie de aquí. Bueno, pues esta especie ahora mismo se la considera como de preocupación menor en cuanto a grado de amenaza. Lo que pasa que, aunque esto es así, no debemos bajar la guardia, porque precisamente debido a causas de mortalidad como esa pesca accidental, lo que los estudios más recientes parecen indicar es que la población está en descenso. Entonces, por eso, hasta ahora mismo a esta especie se le estaba también prestando una especial atención por este motivo, a pesar de que, como os digo, de momento no está catalogada como amenazada. Y otra cosa importante que debemos tener en cuenta en el caso de ambas especies de pardelas es que, al igual que otras aves marinas, por el hecho de situarse en la cúspide, ¿no?, de las cadenas alimentarias, estamos hablando de especies que no son solo interesantes de cara a su propia conservación como especies, sino que son lo que nosotros denominamos especies bioindicadoras. Y es que su presencia y su conservación al final nos está dando pistas acerca de cuál es el estado en el que se encuentra ese medio marino, porque de su presencia depende toda la cascada que hay detrás, ¿no? No solo los peces, sino el alimento de aquellos peces, que es la producción primaria
primaria, ¿no? Todo el plancton, todas las algas y demás. Por eso os digo que su conservación ya no solo es interesante de cara a mantener la persistencia de estas especies en sí, sino a todo lo que hay detrás que engloba prácticamente la totalidad del medio marino. Bueno, como decíamos antes, ambas especies son migratorias. Aquí tenéis una muestra de los desplazamientos que hace la pardela cenicienta. Esta información se ha obtenido con el programa Migra de la SEO. A la derecha serían desplazamientos de diferentes individuos. Se han registrado mediante dispositivos electrónicos que se denominan GPS, que da la posición, y nos permite saber en qué situación se encuentra el animal en cada momento. Bueno, pues esto sería en la época de reproducción, y luego todas estas líneas, cada color indica un individuo diferente de todos los que SEO ha conseguido dotar de estos dispositivos electrónicos. Bueno, pues esto sería durante el periodo migratorio y la invernada, ¿de acuerdo? Y de manera parecida tenemos también información en el caso de la pardela balear para los movimientos que tienen lugar. No sé si se aprecia muy bien porque está al revés, ¿no? En gris está el medio terrestre y en blanco estaría el medio marino. Son las Islas Baleares, esto es Mallorca. Pero bueno, el hecho es que también hay una serie de movimientos de diferentes individuos representados por el color. Y luego esta información que corresponde al periodo migratorio. Bueno, y aquí es donde entramos nosotros con este proyecto financiado por el Instituto de Estudios Ceutíes, con la ayuda del Instituto, en el que nosotros intentamos, a partir de, como dice el título, de factores ambientales, estudiar cuál es la variación que hay a lo largo de los años, tanto en lo que sería lo que llamamos fenología de la migración, las fechas en las que tiene lugar la migración, como en las áreas que las aves ocupan a lo largo de su viaje migratorio. Como os digo, estos serían los principales objetivos. El estudio de la fenología de la migración junto con el estudio de la tendencia de la población. Y digo junto porque, aunque parezcan cosas diferentes, conseguimos derivarlas a partir de la misma información de base, como vamos a ver ahora. Bueno, pues esta fenología de la migración y la tendencia de la población la hemos estudiado para las dos especies de pardela, para la balear y para la cenicienta. Y, sin embargo, la distribución espacial a lo largo de las rutas migratorias, esa identificación de áreas más importantes, nos hemos centrado únicamente en la pardela balear, por una cuestión de cuál es el comportamiento específico de esta especie durante la migración, que vamos a ver a continuación. Bueno, yo os he hablado de que hay estimas de pardelas baleares y de pardelas cenicientas, ¿no? Entonces, quizás os estaréis preguntando por qué uno de los objetivos ha de ser estimar tendencias de la población si hay información. Bueno, en primer lugar, existen estimas de la población reproductora, pero no de la tendencia de la población. Pero es que además, las estimas que hay ahora mismo de la población reproductora no son todo lo fiables que a nosotros nos gustarían. No porque el trabajo que están haciendo los investigadores en este sentido sea malo, sino porque la especie lo pone muy difícil. Y es que como las pardelas saben que son muy vulnerables en el medio terrestre, lo que hacen es que anidan en cavidades y en oquedades y es muy difícil encontrar las aves. Los investigadores habitualmente contan estas aves en las colonias de cría, pero como os imaginaréis, si están escondidas en oquedades, muchas veces no se las ve, tienen que basarse en lo que se llaman vocalizaciones, en escuchar a estas aves emitiendo sonidos. Entonces, muchas veces las estimas que pueden conseguirse de estas especies en las colonias de cría tienen un margen de error grande, ya digo, no porque se hagan mal los conteos, sino porque la especie lo pone muy complicado en ese sentido para poder hacer un registro correcto o preciso del número de ejemplares que hay. De ese modo, ya digo, no tenemos muy claro cuál es la estima realmente de la población reproductora y, lo que es peor, no sabemos realmente cuál es la tendencia de la población, porque aunque sí es cierto que parece que las colonias de cría parece que hay una tendencia regresiva al descenso, pero no está 100% clara la cuestión por este motivo. El hecho es que en el año 2012, gracias a un estudio realizado en el estrecho de Gibraltar con los mismos datos con los que nosotros hemos estado trabajando, ahora contaré más en detalle en qué consisten estos datos, bueno, son datos de aves en migración. Bueno, pues con estos datos de aves en migración se llegó a la conclusión de que las estimas que se habían hecho hasta esa fecha, las áreas de reproducción en las colonias de cría eran demasiado pequeñas, o sea, aquello no cuadraba, ¿no? Se estaban contando demasiadas aves en paso migratorio en el estrecho de Gibraltar en relación a lo que se pensaba que se estaba reproduciendo en las colonias de cría.
Y esto obligó a hacer una revisión de esas cifras, de tal manera que en aquel momento se estimaban 15.000 ejemplares. Aquí, si veis, yo antes he dicho 3.500, ¿de acuerdo? 3.500 son parejas reproductoras. Aquí se estaría estimando la totalidad de la población. Las aves que ya son maduras para reproducirse y las que todavía no pueden reproducirse. Bueno, pues se pasó de una estima de 15.000 a una estima de 25.000 ejemplares. ¿Y esto por qué os lo cuento? Os lo cuento para que ahora cuando yo empiece a hablar, porque cuando alguien tiene que refutar o poner en entredicho algo que ya está publicado, necesita demostrar que se está basando en datos sólidos, robustos, que la metodología que está siguiendo no falla. Entonces yo lo que pretendo mostraros aquí es que ya con anterioridad los datos que nosotros estamos utilizando ya mostraron que algo fallaba, ¿no? Que las estimas en las áreas de cría quizás estaban quedando cortas y que quizá había más pardelas de las que realmente se estaban contando. Del mismo modo, para que podáis también evaluar, en el caso de la pardela cenicienta, hace no mucho se ha encontrado una nueva colonia de cría en una isla, la isla de Zembra, y una colonia que no se conocía, es una colonia enorme y han literalmente duplicado las estimas de la población reproductora que tenían, simplemente porque esa colonia no se conocía, de repente se descubre y podemos sumar todos esos ejemplares y eran tantísimos que prácticamente, ya digo, las estimas se han duplicado. ¿Qué quiero decir con esto? Que sumado al problema de que la especie o las especies de pardela son esquivas en las colonias de cría, es que encima cabe la posibilidad de que haya colonias todavía inexploradas y desconocidas, porque estamos hablando de que estas aves ocupan pequeños islotes, no necesitan ser grandes islas para que ellas puedan utilizarlo como un lugar de cría. Bueno, pues puestos así ya en antecedentes, ahora lo que yo os voy a decir es que como nosotros sabíamos todas estas dificultades que había en las áreas de cría para las estimas de la población y para conseguir una tendencia fiable de la población, ¿de acuerdo? Nos planteamos obtener esta información por otros medios. Y esos medios son los conteos, ahí digo sistemáticos y ahora explico por qué, conteos sistemáticos de aves en migración. Porque lo que podemos hacer es aprovechar este viaje migratorio que obliga a las dos especies de pardela a atravesar por el estrecho de Gibraltar cada año para poderlas contar. Porque cuando estas aves pasan por aquí, por el estrecho, como este brazo de mar es muy pequeño, en el punto en el que la costa africana y la costa europea están más próximas, tan solo 14 kilómetros, con una óptica adecuada nosotros podemos observar las aves. Entonces, de ese modo podemos obtener un conteo de aves a lo largo de los años y a partir de aquí inferir cuál es la tendencia que está siguiendo la población. Bueno, aquí os he puesto la punta del Desnarigado, porque creo que es importante señalarlo, más aún porque estamos aquí en Ceuta. La punta del Desnarigado es un lugar estratégico para la observación de pardelas cenicientas y se está haciendo ahí un seguimiento de esta especie y, como digo, se registra muy bien por la forma en la que entran las pardelas o mejor dicho, la forma en la que salen del Mediterráneo cuando vienen por aquí, se aproximan mucho a esta localización. Pero la cuestión es que nosotros finalmente trabajamos con conteos realizados en la isla de Tarifa, que quizá para la pardela cenicienta no son tan buenos en cuanto a número de aves que registramos, ¿de acuerdo? Porque en cuanto a la calidad del dato para nuestros objetivos es más que suficiente, pero contamos menos aves, pero podíamos simultanearlo también con los conteos de pardela balear. De tal manera que, aunque como os digo, la punta del Desnarigado es un lugar estupendo para el seguimiento de la pardela cenicienta, nosotros hemos trabajado con los datos recogidos en la isla de Tarifa, que tampoco tienen nada que desmerecer, ¿de acuerdo? A los de la punta del Desnarigado. Bueno, este seguimiento es un seguimiento sistemático, pero al final sencillamente no deja de ser un conteo de aves, literalmente. O sea, lo que se hace es colocarse en un punto, en este caso en la isla de Tarifa, que es el punto de la costa europea más próximo al continente africano, ¿de acuerdo? Bueno, pues se colocan observadores, como podéis ver en esta imagen, con telescopios y también con prismáticos y a observar. Y se van contando todas las aves que van pasando en ese periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Se cuenta en el periodo de tiempo que se asume, ahora vamos a ver que esa asunción era correcta, que en el que pasan el mayor número de pardelas, porque a lo largo del día las pardelas empiezan a pasar temprano por la mañana, cada vez pasan más pardelas, hasta llegar a media mañana, ¿no? Más o menos, y después vuelve a caer otra vez el número de pardelas que se observan, de acuerdo con los patrones diarios de actividad de las especies. El hecho es que gracias a dos campañas diferentes de voluntariado que se hacen
bueno, perdón, de colaboradores, que es un poco diferente porque no tiene categoría legal para denominarlo voluntariado. Dejémoslo ahí para no meternos en temas espinosos legales. El hecho es que se hacen 2 campañas de seguimiento con colaboradores, uno en primavera, que ahora mismo está en marcha, entre los meses de mayo y julio para el seguimiento de la migración posnupcial, la que tiene lugar después de la reproducción de salida al Mediterráneo para la pardela balear, y otro de seguimiento de pardela cenicienta y otras aves marinas, ¿de acuerdo? Que tiene lugar entre los meses de octubre y noviembre, que también es de seguimiento posnupcial, ¿de acuerdo? También es un seguimiento de migración tras la reproducción. Lo que ocurre es que las pardelas baleares tienen una fenología, unas fechas de paso un poco peculiares en relación al resto de aves marinas. Por eso es por lo que hay que hacer este seguimiento en 2 momentos diferentes a lo largo del año. La cuestión es que, a pesar de involucrar a voluntarios, estos conteos son sistemáticos, es decir, que se realizan siempre las mismas horas del día, los mismos días y siguiendo siempre exactamente los mismos protocolos. Y además se anotan una serie de variables como puede ser la visibilidad, como puede ser la velocidad del viento, que se registra en el observatorio, ¿de acuerdo? O la temperatura, que pueden afectar a la calidad de las observaciones. Y eso es fundamental porque estas variables después las tendremos que incorporar en una serie de modelos estadísticos que es con los que nosotros vamos a calcular las tendencias de la población. Bueno, pues aparte de estas variables que serían las que afectarían a, digamos, la calidad del dato, ¿no? De la capacidad que tiene el observador de detectar correctamente las pardelas que están pasando en ese momento delante de su campo de visión, pues aparte de esto, en esos modelos que nosotros aplicamos, modelos estadísticos, para estimar la tendencia de las poblaciones de ambas especies de pardelas, hemos incluido también otra serie de variables para ver cómo se relacionaban con la posible tendencia que nosotros estábamos intentando estimar. Estas variables son, por un lado, la disponibilidad de alimento, que, como os podéis imaginar, no se puede medir de una manera sencilla porque no es fácil saber exactamente cuántos peces hay disponibles para que las pardelas puedan alimentarse, pero que nosotros de algún modo podemos inferir a partir de otra serie de variables indirectas, como puede ser las pesquerías, en este caso eran las capturas pesqueras, que es información que está disponible y que podíamos obtener para el Mediterráneo, y también la concentración de clorofila en primavera en un año dado, ¿de acuerdo? También para el Mediterráneo. Y del mismo modo, aquí he puesto la mortalidad por bycatch porque realmente no sabemos cuál es esa mortalidad, pero nuevamente a partir de las pesquerías nosotros podemos inferir que si hay una mayor presión o mayor incidencia pesquera, en principio debería haber también una mayor incidencia de esta mortalidad accidental causada por la pesca. Bueno, del estudio de los conteos de migración entre el año 2005 y 2017, de acuerdo, veis que es una serie bastante larga, especialmente en lo que se refiere a la pardela cenicienta, porque para la pardela balear la serie no pudo comenzarse hasta el año 2007, entonces tenemos un par de años menos de datos. Pero bueno, el hecho es que hay una serie de datos muy buena y cuando nosotros lo que hacemos es graficar aquí lo que sería la estación, ¿no? Cómo evolucionan los conteos de pardelas a lo largo de la estación en la que nosotros hacemos el seguimiento. Esto sería desde el mes de mayo hasta el mes de julio y aquí desde el mes de octubre hasta el mes de diciembre. Bueno, pues ya nos llama la atención una cosa curiosa y que nos está diciendo cosas muy interesantes de las 2 especies, y es que mientras que para la pardela cenicienta, veis que aquí está, nosotros decimos que tiene una distribución como una campana, ¿no? Lo que os decía antes. Las pardelas empiezan a pasar en octubre, cada vez pasan más, en noviembre hay un pico y luego empieza a descender ya el número de pardelas que pasan, porque han pasado todas, ¿no? Ya han salido todas del Mediterráneo. La cuestión es que la pardela cenicienta, a ver, aquí. Si veis, prácticamente todos los años esa distribución es muy parecida, ¿no? Solapan enormemente las distribuciones de paso en los diferentes años. Esto nos indica que esas fechas de paso en esta especie son bastante constantes y no se ven muy alteradas ni muy modificadas de un año a otro. En contraste con esto, si veis aquí la pardela balear, esos picos de paso son muy diferentes dependiendo de unos años a otros, ¿de acuerdo? Hay unas oscilaciones muy grandes a lo largo de los diferentes años. Y esto lo que podemos interpretar es que en el caso de la pardela balear hay mucha más flexibilidad de cara a adaptar la fecha de migración. Es decir, esta especie no tiene tan fijada la fecha de migración y se puede permitir el lujo, de algún modo, dependiendo de las condiciones ambientales, salir antes o salir más tarde del mar Mediterráneo.
aunque no está 100% claro de qué dependen esos condicionantes, las variables que nosotros hemos introducido, y ahora hablaré un poquito más de ello, nos van a arrojar un poquito de luz acerca de esto. Pero antes vamos a hablar, siguiendo con los patrones temporales, de cuál sería el patrón diario. Este nos interesa mucho de cara a saber si estamos cogiendo, si estamos observando una proporción relevante de las pardelas que migran, ¿de acuerdo?, a lo largo del día. Y quizá no se vea muy bien, pero yo con esta gráfica os puedo asegurar que sí, ¿de acuerdo? Porque tenemos aquí el pico de paso migratorio diario en el caso de la pardela balear, que tiene lugar a las 7, ¿no? Sí, efectivamente, a las 7 de la mañana, mientras que el de la pardela cenicienta tiene lugar a las 9 de la mañana, ¿de acuerdo? Pero con el seguimiento que nosotros hacemos, esto nos dice que estamos consiguiendo estar observando las aves en el momento en que se produce ese pico de migración, ¿de acuerdo? Así que estamos recogiendo observaciones de un porcentaje muy elevado de la totalidad de aves que migran por el estrecho en ese momento. Bien, yo antes os he dicho que nosotros íbamos a construir un modelo. Yo aquí no me voy a entretener en la estadística ni en los números, simplemente que para que podáis entenderlo, nosotros lo que hemos hecho con ese modelo estadístico es relacionar cuántas pardelas hemos contado cada uno de los años, ¿de acuerdo? Y de este modo poder ver si hay una tendencia. Es decir, si de un año a otro yo veo que los conteos son cada vez mayores, son cada vez menores o se mantienen estables, ¿de acuerdo? Lo que se ve en estas gráficas de aquí ya no son resultados de los conteos en sí, no estamos graficando los conteos, sino lo que nos dice el modelo, ¿vale? Porque el modelo nos resulta de mucha utilidad, por un lado, para entender cómo está afectada la tendencia por esas variables que veíamos antes, la clorofila, la pesca, pero también para cubrir huecos, porque así si tenemos algún año en el que no tenemos datos, nosotros aún así, gracias al modelo, podemos estimar la tendencia. Bueno, el hecho es que estas son las tendencias que obtenemos con estos modelos que hemos calculado para las dos especies de pardela, para la balear aquí y para la cenicienta aquí, a la derecha. Y no sé si se interpreta bien la gráfica, ¿de acuerdo? Aquí están los años y este es el número de pardelas, ¿vale? Así que esto lo que nos está diciendo, lo he pintado aquí a mano alzada un poquito regular, pero bueno, se ve. Lo que nos está diciendo es que es verdad que parece que ha habido un descenso, ¿no? El modelo nos indica que ha habido un descenso, ¿no?, de los efectivos poblacionales como hasta el año 2012 aproximadamente, quizá incluso hasta un poco antes en el caso de la cenicienta, pero de acuerdo con nuestro modelo parece que la situación está remontando, ¿de acuerdo? Y que desde el año 2012 hasta la actualidad parece que lo que estamos observando es una tendencia positiva, ¿de acuerdo? Esta tendencia es suavecita, ¿vale? Porque si nosotros vamos al modelo y estimamos cuál es la tasa, lo que se denomina tasa anual de cambio, es decir, cuántas aves más pasan del año previo al año siguiente, ¿no? Bueno, pues fijaros que para la pardela balear estamos hablando de 5 aves, ¿vale? O sea, esto realmente es muy poquito, pero si tenemos en cuenta que son 5 aves cada año, ¿de acuerdo? Lo más interesante es que esto nos está diciendo que, de acuerdo con los conteos de migración en el estrecho, esas tendencias negativas que se asumían de acuerdo con los conteos que se hacen a las colonias de cría no cuadran, ¿de acuerdo? Nuestros conteos en el estrecho nos están diciendo que a pesar de que sea un crecimiento suave, a pesar de que solo sea desde el año 2012, pero parece que nosotros estamos observando con estos conteos de migración en el estrecho que la tendencia en estas dos especies está ahora mismo remontando. Y además con las variables estas que nosotros introducíamos, la clorofila y las pesquerías, lo que vemos es que parece que esta tendencia guarda una gran relación con estas dos variables. En época reciente, por un lado, se ha observado un incremento en la concentración de clorofila en el mar Mediterráneo, probablemente relacionado con los aumentos de la temperatura, ¿no?, y el cambio climático. Y por otro lado también parece que se ha producido una reducción en las capturas de pesca. Seguramente también en relación a que han disminuido la disponibilidad de peces en el mar por la sobreexplotación, ¿no?, pero también probablemente debido a la prohibición, ¿no?, porque una vez que las poblaciones de peces se esquilman, pues desde Europa se toman medidas para reducir las cuotas de peces que se extraen. El hecho es que esta tendencia, como os digo, no solo la observamos, sino que parece que está en relación, de acuerdo con el modelo, a estas dos variables. De tal manera que ya con esto nosotros podemos decir muchas más cosas, aparte del hecho en sí de que parezca que hay una remontada en la población de las dos especies. Y es que, por un lado, debemos de ser muy cautos, porque tal y como veíamos en la imagen anterior, es verdad que desde el año 2012 parece que esto está remontando, pero fijaos lo que ha pasado antes, ¿de acuerdo?
Y además es que nosotros no sabemos de dónde venimos. Quiero decir, no sabemos si esta disminución viene desde aquí, desde una disminución sostenida desde hace no sabemos cuántos años, ¿de acuerdo? Tampoco sabemos si esto es algo que hace así. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado porque estamos viendo que esto no es algo lineal y simple, ¿no? Es algo complicado. Y además, en relación a una serie de variables que tienen que ver con el ser humano, pero que son difíciles de controlar, porque estamos hablando, por un lado, de la concentración de clorofila, muy probablemente, ya digo, en relación con las temperaturas, con el cambio climático, y también de la intensidad pesquera, de las capturas que se realizan en el Mediterráneo. De tal manera que, como digo, estamos viendo esa tendencia positiva, pero como digo, es muy suave y además nada nos garantiza que podría revertirse en el futuro. No obstante, con esto lo que demostramos es que unos datos complementarios a aquellos que se recogen en las colonias de cría nos pueden ayudar a entender mejor qué está pasando con estas especies y a adoptar mejores medidas de cara a su conservación, ¿de acuerdo? A comprender mejor qué es lo que sucede y cuál es el escenario en el que nos movemos. Esto sería lo que he contado hasta ahora, lo referente al primer objetivo, ¿no? Si recordáis, esa determinación de la fenología y de las tendencias poblacionales de las dos especies de pardela, la balear y la cenicienta. Ahora voy a comentaros el segundo gran objetivo que teníamos dentro del proyecto, que era identificar áreas utilizadas por la pardela balear, en este caso, en concreto, durante el periodo migratorio, ¿de acuerdo? Os vuelvo a poner este mapa de aquí, que se publicó en el año 2012 por estos autores, por Guilford y colaboradores, ¿de acuerdo? Bueno, estos autores ya en aquel entonces identificaron todas estas áreas que la pardela balear utiliza durante la migración, ¿de acuerdo? Y lo hicieron gracias a esta cosita de aquí que lleva este ave. Esto no es una pardela, ¿de acuerdo? No pretendo engañaros, pero era la mejor foto que he encontrado de un geolocalizador colocada en un ave marina y por eso os lo he traído, ¿de acuerdo? Baste por lo menos que sirva como ejemplo de qué es esto del geolocalizador. Que no es más que un dispositivo electrónico que, igual que yo decía antes del GPS, ¿no? Bueno, pues que emite una señal y que permite saber en qué posición está el individuo que lo lleva, aportando toda esta información tan interesante, ¿de acuerdo?, sobre las áreas de migración. ¿Qué ocurre? Yo os he dicho que el objetivo del proyecto era identificar áreas que la especie utiliza durante su movimiento migratorio, ¿no? Y me diréis, bueno, ya está, ¿no? Ya ha habido otros autores que han hecho este trabajo. Bueno, pues es verdad que estos autores han abordado este trabajo, pero mediante esta aproximación, la aproximación de los geolocalizadores, ¿no? Estos dispositivos electrónicos. Esta aproximación es muy interesante porque, como os digo, nos ofrece una información con una resolución espacial y temporal tremenda. O sea, que tenemos aquí información al detalle, a veces incluso ya no solo de cuál es la posición XY, ¿no? O sea, el punto geográfico, sino incluso la altura a la que está volando el ave. O sea, es una información detalladísima. Pero ¿qué ocurre? Que se nos queda corta cuando lo que queremos es obtener un patrón general representativo de la totalidad de la población. ¿Por qué? Porque los geolocalizadores y cualquier otro tipo de dispositivo electrónico de los que hay ahora mismo, que están sufriendo un gran desarrollo gracias a la tecnología últimamente, que os podáis imaginar, económicamente de por sí son muy caros. Nosotros no podemos comprar 10.000 geolocalizadores y ponerlos a 10.000 aves. Pero es que aunque pudiéramos, aunque económicamente nos pudiéramos permitir eso, capturar cualquier tipo de ave, pero más una ave marina, que ya os he contado, se pasan la vida en el mar, solo las podemos capturar en las colonias, etcétera. Es muy complicado. Y además estamos hablando de otro tipo de coste que no es el económico y que es el que tiene que ver con la supervivencia de estas aves. Y es que cualquier manipulación de cualquier animal silvestre le genera un estrés y en un momento dado, si no la muerte, pero sí que puede incluso llegar a comprometer sus posibilidades de supervivencia, ¿de acuerdo? Entonces tampoco por este motivo es posible el dotar con geolocalizadores a un gran número de aves. Y encima, para colmo de males, como os comento, como normalmente no, es la única posibilidad, se capturan estos animales en las colonias, normalmente se capturan a los jóvenes, es más difícil capturar a los adultos, de manera que no sabemos muy bien qué hacen los adultos. Y todos sabemos que a lo largo de la vida, ¿no?, la experiencia nos va enseñando, a las aves marinas también, ya hemos dicho antes que eran aves longevas, que gracias a esa vida dilatada tienen capacidad de aprendizaje a lo largo de los años. Bueno, pues el comportamiento migratorio puede modificarse con la edad.
Puede modificarse también en el caso de machos y hembras, porque tengan requerimientos o necesidades diferentes. Las hembras al final son las que ponen huevos y tienen unos costes y unas necesidades un poco diferentes de las de los machos, por ejemplo. Pero es que además hay más problemas, y es que aparte de que el número de individuos que nosotros podemos seguir con estas tecnologías es pequeño, es que encima normalmente solo pertenecen a una colonia o a lo sumo a dos. De forma que, como también dependiendo de la colonia, el comportamiento migratorio puede variar y pueden variar las áreas de invernada, las rutas de migración. Y al final tenemos una imagen muy limitada de lo que es en sí este desplazamiento migratorio en estas áreas. Sirva a modo de ejemplo, como os decía, este trabajo, ¿de acuerdo?, en el que tan solo, digo tan solo porque realmente es un tamaño muestral muy grande, pero tan solo consiguieron seguir a 26 ejemplares, ¿de acuerdo?, durante solo un año, perdón, porque aquí hay una errata, esto es 2010-2011, solo un año, que también puede haber variabilidad a lo largo de diferentes años, como hemos visto antes con la gráfica de la pardela. Y encima, individuos de solo una colonia, ¿vale?, que estaba situada en Sacela, Mallorca. Ya digo, nuevamente, no es que estos investigadores lo hagan mal, es que el método tiene estas limitaciones, ¿de acuerdo? Pero la cuestión es que debemos buscar alguna aproximación, debemos de intentar buscar otra alternativa que nos permita tener ese cuadro más general de lo que pasa con la totalidad de la población. Bueno, y es aquí donde entra en juego el tema del Big Data, ¿no?, que había puesto yo ahí en la charla, porque ahora como está tan de moda y demás, nos resulta muy atractivo, ¿de acuerdo? El Big Data y junto con la ciencia ciudadana. Antes ya habíamos hablado un poco también de ese apoyo ciudadano con el proyecto de seguimiento de migres en el Estrecho, pero aquí estamos refiriéndonos también a nuevas tecnologías, ahora voy a hablar de qué, pero el objetivo no es más que identificar áreas utilizadas por pardelas durante el viaje migratorio, pero que sean representativas, ya digo, no de esos 26 ejemplares que hemos conseguido marcar en la colonia Sacelá, sino de la totalidad de la población, ¿no?, o al menos de la totalidad, que por lo menos sean más representativas, ¿de acuerdo?, que correspondan a un mayor número de ejemplares. Bien, este trabajo, aparte de formar parte de este proyecto presentado al Instituto de Estudios Ceutíes, ha sido también parte de mi trabajo de fin de máster recientemente entregado en la UNED, y quería deciros que, porque ha ganado el primer premio al concurso de investigación y creo que tiene mucho mérito, porque teniendo en cuenta que el máster, no sé si llegáis a verlo ahí, pero bueno, era de Big Data aplicado a la economía y administración de empresas, ¿no? Teniendo en cuenta el mundo mercantil en el que se movía, ¿no?, mi entorno de compañeros y de profesores, creo que al final parece que les hemos convencido que el Big Data se podía utilizar también para estas otras cosas, que son conservación y que no es un beneficio económico, al menos no directo, ¿de acuerdo? Bueno, bromas aparte, como os decía, es un proyecto en el que trabajamos con ciencia ciudadana y Big Data, porque aquí esa fuente alternativa de datos que estamos buscando para intentar conseguir esa mayor representatividad de la totalidad de la población nos la va a ofrecer IBERD. No sé si vosotros conocéis esta plataforma, si hay ornitólogos en la sala seguramente sí, porque es una aplicación de móvil que lo que permite es a cualquier persona, ornitólogo profesional o aficionado, cualquiera que observe un ave, ¿de acuerdo?, puede subir a esta plataforma esa observación indicando diferentes datos, entre ellos la fecha, de qué especie se trata, cuántos individuos ha observado, ¿de acuerdo? Y esto pueden hacerlo personas en cualquier parte del mundo, ¿vale? O sea que es una fuente magnífica de datos, ¿de acuerdo? Si bien es verdad que son datos que puede recoger cualquiera, que son muy variopintos, ahí entra el ruido y ahí entra el Big Data, ¿no?, estos datos masivos, grandes volúmenes de datos que son como monstruos, que es verdad que hay mucha información escondida, pero que es necesario aplicar técnicas adecuadas para poder extraer los patrones en medio de esa maraña, ¿no?, que tienen este tipo de datos. La ventaja con la que nosotros jugábamos, y por eso digo que en este caso no hemos trabajado con la pardela cenicienta, sino solo con la pardela balear, es que la pardela balear es un ave marina, efectivamente, y ocupa y se alimenta en mar abierto, pero no obstante tiene una distribución no solo durante la reproducción y la invernada, sino también durante la migración, que es bastante costera.
¿Qué pasa? Que entonces esto permite que un observador con una óptica adecuada, como este compañero mío de aquí que está con un telescopio, y como veíamos antes, pues desde observatorios terrestres se pueden hacer avistamientos de pardelas baleares, ¿de acuerdo? ¿Esto qué hace? Que incrementa el número de observaciones que es posible realizar. Si tuviéramos que depender de observaciones realizadas desde un barco, por ejemplo, pues probablemente el número de datos que podríamos conseguir con IBER no sería tan abundante. Bueno, el hecho es que gracias a esta peculiaridad de la pardela balear que nos permite, aun siendo un ave marina, estudiarla desde tierra, ¿de acuerdo? Pues con IBER lo que vemos es que haciendo una solicitud, porque cualquiera puede hacer una solicitud de datos a esta plataforma y una vez que se ha estudiado la plataforma, o mejor dicho, los responsables de la plataforma facilitan dicha información, ¿de acuerdo? Nosotros hicimos esta solicitud y desde la plataforma nos llegaron localizaciones de pardelas baleares entre el año 1964 y 2017. Lo que pasa es que, bueno, finalmente nos quedamos con datos desde el año 2005 por el tema de la representatividad. Pero el hecho es que nos juntamos, ¿de acuerdo?, con 15.863 observaciones diferentes de pardela, ¿vale?, en ese periodo. Que además, como podéis ver en estas imágenes que os muestro aquí, tenían muy buena representación espacial, es decir, que teníamos localizaciones de pardela a lo largo de todo el rango de distribución de la especie. Recordad que se reproduce en las Baleares, que luego migra por la costa del Atlántico y termina pasando la invernada aquí en el Atlántico Norte, ¿de acuerdo? Tanto para la migración prenupcial como para la posnupcial, ¿vale? Porque queríamos estudiar los dos movimientos migratorios, el de entrada y el de salida, el de retorno luego ya otra vez al Mediterráneo para la nueva reproducción. Y luego también hay muy buena representatividad de los datos en términos temporales. Es decir, que no es que tengamos solo datos del mes de... cada color representa un mes del año, ¿de acuerdo? Y cada barra un año. Lo que esta gráfica nos dice es que tenemos datos para todos los años, casi para todos los meses, ¿vale? Porque claro, si al final solo tenemos datos del mes de mayo y solo tenemos datos para la zona del estrecho, no podemos estudiar la migración de la pardela balear. Pero el hecho es que una vez recibidos los datos de IBER, nosotros, antes de nada, vamos a ver qué tenemos y a ver si realmente sirve para cubrir nuestro objetivo. Nos dimos cuenta que efectivamente parecía que la muestra que procedía de esta plataforma nos podía ofrecer los datos que necesitábamos para ese objetivo, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos los datos, pero ¿cómo pasamos de los datos a algo que nos diga por dónde se están moviendo las pardelas? Bueno, pues aquí la idea era hacer algo que realmente no es algo nuevo, es algo que se lleva mucho tiempo haciendo, pero con modelos de hábitat, para saber qué áreas ocupan los animales durante la reproducción o durante la invernada. Lo novedoso aquí, digamos, era utilizar esta misma aproximación para unos animales que en esa época del año están desplazándose, están en movimiento. Y para eso nosotros, aparte de las típicas variables ambientales que se incluyen en estos modelos de hábitat, necesitamos incluir también no solo esa componente espacial, sino también una componente temporal. Es decir, que nuestros modelos tenían que predecirnos la posición de las pardelas en el espacio, pero también en el tiempo. ¿De acuerdo? Pero al final la idea no deja de ser la misma. Vamos a construir un modelo predictivo a partir de unas variables ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a calibrar el modelo de la siguiente manera. Le vamos a decir, entre comillas, ¿no?, lo que le vamos a decir al modelo, cuando la temperatura es esta, hay tantas pardelas, ¿de acuerdo? Cuando la batimetría es esta, hay tantas pardelas. Cuando el viento es este, hay tantas pardelas. En enero, tantas pardelas. De tal manera que luego, cuando ya no tengamos esos datos de pardelas, nosotros, solo ya con el modelo, diciéndole, la temperatura es esta, la fecha es esta y la batimetría es esta, ¿cuántas pardelas puedo encontrar ahí en ese lugar y en ese momento del año? ¿De acuerdo? Esa era un poco la idea. ¿Qué variables a utilizar? Bueno, pues las variables a utilizar, la verdad es que no resultó muy difícil porque hay muchos estudios sobre aves marinas y se sabe bastante bien cuáles son los factores ambientales que determinan su presencia y también las motivaciones, ¿no?, que las hacen desplazarse durante la migración, que fundamentalmente están relacionadas con el alimento. Incluso cuando las aves están migrando, lo que hacen al final es seguir donde hay disponibilidad de alimento para poder irse alimentando por el camino. ¿De acuerdo? El hecho es que después de esta revisión bibliográfica de esos factores ambientales relevantes para el desplazamiento, bueno, pues nos quedamos con las variables que están listadas aquí, ¿de acuerdo? La batimetría, disponibilidad de alimento en forma de concentración de clorofila y de intensidad pesquera, que ya habíamos antes, ¿de acuerdo? Esa forma indirecta. La fase lunar, ahora hablaré un poquito más de todo esto. Utilizamos también un índice climático, el de oscilación del Atlántico Norte.
la temperatura y el viento, que son fundamentales para determinar el desplazamiento y su velocidad, y por supuesto la localización en el espacio, ¿vale? Coordenadas X e Y, ¿de acuerdo? Geográficas, y luego la fecha también en la que tenía lugar la observación. Y me diréis, bueno, ¿y de dónde sacasteis toda esa información? Porque estamos aquí hablando de Big Data y tal, ¿de dónde sale todo eso, no? Bueno, pues eso sale efectivamente de un montón de fuentes de datos abiertos que ahora mismo están disponibles para cualquiera que tenga interés en utilizarlo y aplicarlo a sus estudios o a sus curiosidades, ¿no? Y que ofrecen diversos servicios fundamentalmente de Estados Unidos y de Europa, ¿de acuerdo? Hemos estado trabajando con imágenes de satélite proporcionadas por la NASA, por el NOAA, que es el Servicio Oceanográfico y Atmosférico Nacional de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y luego este servicio que es europeo, que es más o menos algo equivalente que hay aquí en Europa. Hemos trabajado también con modelos digitales de elevaciones para la batimetría, ¿no? Que no es más que esos modelos de relieve que tenemos en el medio terrestre, pues algo idéntico, pero para el fondo marino. En este caso, claro, no son montañas, sino todo lo contrario, ¿no? Profundidad, pero al final es la misma cuestión. Y hemos trabajado también con información de localizaciones de embarcaciones pesqueras, para indirectamente determinar cuál es esa presión de la pesca en el medio en distintos puntos. Voy a mostraros un poquito más qué pinta tienen estas variables, para que además veáis que no miento y que esto existe y que se puede utilizar, ¿de acuerdo? La batimetría, como os decía, ha salido aquí un poco movida la diapositiva, pero bueno, yo os lo leo. La batimetría que nos indica esa orografía del fondo marino y que además nos da información de la proximidad y de la distancia a la costa, pero es que también es muy interesante de cara a la disponibilidad de alimento, porque de esta orografía marina, esta batimetría, va a depender mucho pues, que haya surgencias de alimento, por ejemplo, de distintas condiciones de temperatura que van a afectar también a la disponibilidad del plancton, de los peces, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta batimetría la hemos conseguido a partir de este servicio europeo cartográfico. Son diferentes hojas, pero que después nosotros podemos montar y tener esta información para la totalidad de nuestro área de trabajo, ¿de acuerdo? El Atlántico y el Mediterráneo. Hemos trabajado también con información de concentración de clorofila. Además, una información sumamente interesante porque tenemos concentración mensual. Es decir, que aquí ya empezamos a tener la información temporal que necesitamos, ¿de acuerdo? Porque la batimetría es algo estático, pero la clorofila cambia. Y nosotros necesitamos saber cuáles son las condiciones del medio en un punto del espacio dado, pero también en un momento dado. Porque acordaros que hablamos de migración, que las aves se desplazan, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de disponer de esta concentración de clorofila a una resolución mensual nos está aportando esta información acerca de cómo es el ambiente en diferentes momentos del año, ¿de acuerdo? Esto también se ha utilizado una fuente europea, aunque hay disponibles también datos a partir de servicios estadounidenses. Bueno, como decía, esta información de la concentración de clorofila es muy interesante porque nos permite de forma indirecta saber cuál puede ser la disponibilidad de alimento en un punto dado, porque la concentración de clorofila al final lo que nos está dando es la concentración de los productores primarios, de esas plantas, de esas algas y de ese plancton del que al final se alimentan los peces y a su vez las pardelas se alimentan de estos peces, ¿de acuerdo? Bueno, sobre esta información temporal que necesitamos, contábamos también con temperatura y velocidad y dirección del viento, ¿de acuerdo? Esta información ya tiene una resolución temporal tremenda, porque podemos conseguir un valor a partir de interpolación, pero bueno, podemos conseguirlo para una hora, un punto del espacio determinados, ¿de acuerdo? O sea, que imaginaros aquí qué interesante poder saber en qué punto, qué temperatura hace en cualquier punto de la superficie marina a una hora del día determinada, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos será, ya digo, de gran utilidad para poderlo relacionar con nuestras variables, nuestras observaciones de pardelas y poder establecer esa relación entre unas y otras. Bueno, pues de la misma manera que tenemos la información de la temperatura, en este caso son datos del NOAA que os comentaba antes de Estados Unidos, teníamos también de velocidad del viento y de su dirección, ¿de acuerdo? Que también es muy importante para el desplazamiento migratorio. No es lo mismo volar con vientos en contra, ¿no?, que con vientos, lo que nosotros llamamos vientos de cola, ¿no?, que es al final que el ave vuela a favor de viento. Hemos utilizado un índice climático, en este caso lo hemos utilizado con una resolución mensual,
Podíamos haber utilizado también el dato diario, porque existe, pero optamos por esta opción porque como ya lo teníamos información de mucha precisión, ¿no?, diaria de temperatura, era una forma de evitar redundancia entre las variables que estábamos introduciendo. Y además aquí, con este índice de la oscilación del Atlántico Norte, lo que intentábamos era introducir en el modelo una medida del grado de cambio climático que había tenido lugar durante el periodo de trabajo, ¿de acuerdo? Como variable hemos incorporado también la fase lunar, porque si recordáis al principio de la presentación hablábamos de que se daba el caso de que las pardelas podían desorientarse porque vuelan de noche, etc. Bueno, el hecho es que en ocasiones las pardelas pueden volar durante la noche y, como ya os comentaba antes, efectivamente la presencia del disco lunar puede afectar a este desplazamiento nocturno, ¿no?, porque al final las aves necesitan luz también para tener una referencia o desplazarse, y si hay más luna en el firmamento esto es más fácil, pero es que además la luna afecta también a los desplazamientos que hace el plancton en la columna de agua del mar, ¿de acuerdo? El plancton no hace migraciones en horizontal, sino en vertical, ¿no?, dentro de la columna de agua, y estas están muy condicionadas por la luz, ¿de acuerdo? Porque tiene que ver con los depredadores. Cuanta más luz, más visible soy a los depredadores, y entonces intento irme más abajo, más al fondo, para no ser capturado. Y a la inversa, en noches de luna nueva, cuando no hay mucha luz en superficie, y entonces puedo ascender en la columna de agua y estar más expuesto, pero realmente protegido por esa invisibilidad que me da la oscuridad de los depredadores. Y con el tema de la pesca teníamos una variable súper interesante, proporcionada también por servicios europeos, que se ha derivado, para que os hagáis una idea, de las localizaciones de las embarcaciones. Cualquier embarcación tiene un sistema de posicionamiento, ¿no?, para saber tanto dónde está como para poder comunicar al resto de embarcaciones dónde se encuentra y evitar accidentes, o en caso de que sea necesario un rescate, lo que sea. El hecho es que estos sistemas de localización emiten esa señal, y toda esa información se puede ir almacenando. Ahora mismo está, ya digo, registrada por este servicio y está disponible para cualquiera que quiera consultarla y utilizarla. Y lo que nos indica es cuál es la densidad de embarcaciones pesqueras en un punto concreto, ¿de acuerdo? Y esta información, al final, nosotros indirectamente, claro, la podemos interpretar como un indicativo del esfuerzo pesquero que se está haciendo en esa zona, ¿de acuerdo? En este sentido, he hablado antes de la pesca como un efecto negativo por el tema de las capturas accidentales, pero aunque este es el efecto más importante y negativo, existe la contrapartida de un efecto positivo, ya digo, menos importante, pero que también existe, y es el hecho de los descartes. Y es que, si bien la pesca puede generar una mortalidad directa debido a estas capturas accidentales, también puede generar un beneficio de menor magnitud, pero bueno, un beneficio en la supervivencia de las aves marinas, y es que supongo que todos conoceréis esta práctica, ¿no?, que es aquellas capturas que no van a servir para consumo, ¿no?, que no tienen valor económico, se descartan, ¿no?, y se arrojan al mar. Entonces las aves marinas muchas veces van siguiendo los barcos de pesca para alimentarse de estos descartes. O sea que, en este sentido, esta variable teníamos que ser muy cuidadosos a la hora de interpretarla, porque nos podía indicar, por un lado, ese efecto negativo de esa mortalidad directa por captura accidental, pero también un efecto positivo derivado de estos descartes. Bueno, yo no sé si habéis visto ahí, pero el hecho es que realmente lo más complicado de todo esto no fue en sí el Big Data, es decir, que hubiera muchos datos, miles de datos, sino el hecho de que cada uno de ellos estaba en un formato diferente, con una fuente, un servidor diferente. Bueno, entonces aquí lo más laborioso para nosotros ha sido el tener que aunar toda la información, homogeneizarla y ponerla en un formato al que después poder aplicar los modelos de los que ahora os voy a hablar. Eso sí, estamos muy orgullosos porque, así como os decía que las fuentes de datos que hemos utilizado eran todas de libre acceso y todas lo que se denomina ahora open source, ¿no?, de código abierto y demás, hemos utilizado además también software libre para analizar los datos. O sea que, nuevamente, si cualquiera que esté interesado en replicar este trabajo no tiene más que ir a internet y utilizar este software científico que se llama R y que, como digo, es de código abierto. Bueno, como estábamos con Big Data, pues no nos quedaba otro remedio que utilizar unas aproximaciones de modelación apropiadas a este tipo de datos masivos y con tantísimo ruido como mencionábamos antes.
Y por eso hemos tenido que utilizar lo que está ahora también tan de moda, ¿no? Eso del machine learning, el aprendizaje automático. Al final lo que hicimos fue aplicar distintos modelos, toda esta ristra que veis aquí con estos nombres tan feos, algunos os sonarán, otros probablemente menos, pero al final las variables que introducíamos en los modelos eran siempre las mismas, la idea era la misma, el intentar identificar a partir de esa relación entre las variables ambientales y la abundancia que conocíamos por IBER de pardelas, cuál era esa relación para calibrar los modelos, ¿de acuerdo? Y luego poder hacer predicciones. El caso es que de toda esta ristra, ya digo, entre otros redes neuronales, que quizá suenen más, o árboles aleatorios, o gradient boosting, bagging, etcétera, bueno, el hecho es que de toda esta tanda de modelos que testamos, al final el que mejor nos funcionó con nuestros datos, ¿de acuerdo?, fue el de bosque aleatorio. Con este era con el que obteníamos los mejores resultados. Esto que pone aquí R cuadrado, que se ve tan feo, bueno, lo que viene a decir aquí esto es que con el modelo que obteníamos con el bosque aleatorio, con Random Forest, conseguíamos explicar hasta más de un 70% de la variabilidad que había en las observaciones de Pardela, ¿vale? Lo cual, para los que no estéis muy familiarizados con los temas de estadística y para los que no estéis familiarizados con lo que es la estadística y los problemas biológicos, es bastante, ¿de acuerdo? Es un valor bastante elevado. Y además, estamos muy contentos porque no solo conseguimos explicar mucha variabilidad de los datos de partida, es decir, de esas observaciones de Pardela, de cómo estaban distribuidas, conseguíamos explicar muy bien esa variabilidad, ¿no?, en el espacio y en el tiempo. Pero es que además, cuando cogíamos nuestro modelo y lo probábamos con una muestra de datos independiente, ¿de acuerdo?, veíamos que había muy buena correspondencia entre lo que eran las observaciones reales que nos decía IBER que había de pardelas en una zona concreta y las observaciones que el modelo predecía que debía haber, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que había una correspondencia entre esas observaciones reales y las predicciones del modelo de un 70%, ¿de acuerdo? Que nuevamente, teniendo en cuenta la fuente de datos y que estamos trabajando con animales y la enorme variabilidad que hay en el mundo de la biología, nosotros estábamos realmente contentos y satisfechos. Bueno, y encima además nos dimos cuenta, porque todo esto empezó con la idea de conseguir un modelo predictivo, como os decía, pero es que además nos dimos cuenta que incluso con este tipo de aproximaciones de Machine Learning, de aprendizaje automático, podíamos obtener información interesante para comprender cómo se desplazan o qué variables o qué factores son los que interactúan para determinar el desplazamiento migratorio de las pardelas. E incluso nos arrojan luz, por ejemplo, acerca de cosas tan interesantes como el efecto del cambio climático. Porque a partir de aquí, de este gráfico tan feo, que lo que muestra son las interacciones entre variables, vais a tener que hacer acto de fe y creerme, ¿de acuerdo? Yo soy el analista de datos aquí y me vais a tener que creer, pero el hecho de que aquí no haya una interacción entre la variable latitud y la variable año, lo que nos está diciendo es que no ha habido, a lo largo del periodo de estudio, no ha habido un cambio en la latitud de las posiciones de Pardela en su viaje migratorio, ¿de acuerdo?, a lo largo del periodo. Lo que significa, aparentemente, ¿de acuerdo?, que no ha habido cambios en esa localización, en esas áreas utilizadas durante la migración como consecuencia del cambio climático, ¿vale? Esta información hay estudios previos que dicen que ha habido un desplazamiento hacia el norte de las áreas de invernada de la Pardela balear como consecuencia del cambio climático y otros estudios que han venido después que lo han rebatido, ¿de acuerdo? Bueno, pues con nuestros modelos de Random Forest, de bosque aleatorio, parece que estamos encontrando soporte, ¿no?, para poder afirmar que al menos durante el periodo de trabajo en el que nosotros hemos estado funcionando, que es relativamente corto, eso también hay que decirlo, pero bueno, que desde 2005 hasta la actualidad no parece haber un efecto del cambio climático en esas áreas que las pardelas baleares utilizan en el viaje migratorio. Y luego podemos ver también cómo variables como la clorofila, donde digo clorofila, pensad en disponibilidad de alimento, ¿de acuerdo? Y la velocidad del viento están interactuando de manera conjunta para modular ese desplazamiento, ¿de acuerdo? Lo que vemos, ya digo, no os fijéis mucho en la gráfica, pero yo os la pongo para que veáis que no me lo invento, sino que lo derivo de la interpretación de los datos, pero bueno, al final lo que vemos es que cuanta más clorofila hay, cuanta más disponibilidad de alimento hay en una zona, observamos más pardelas. Esto tiene que ver con que, aunque, como os decía, están viajando y están migrando, cuando pueden, paran y comen, ¿de acuerdo?
Pero, sin embargo, cuando hace más viento también vemos más pardelas. En este caso no porque estén comiendo, sino porque se están desplazando, porque el viento favorece el viaje migratorio y las ayuda a desplazarse con menor esfuerzo, ¿de acuerdo? Y ambas variables interactúan entre sí, ¿de acuerdo? O sea que cuando más pardelas vemos es cuando menos vientos hay y más clorofila, ¿de acuerdo? Y luego ya hay un efecto del viento que es más independiente de la clorofila, que con independencia de que haya mucha o poca disponibilidad del viento, si el viento es fuerte, las pardelas las observamos en gran número, pero ya digo, porque están desplazándose, porque están migrando. Bueno, esto lo he puesto aquí solo para poder ver no solo esas gráficas tan feas, pero todavía son resultados preliminares porque aún estoy trabajando en elaborar una cartografía con todo esto que os estoy contando. Pero bueno, esto simplemente era, ya digo, una aproximación preliminar basada en los puntos de IBER, ¿de acuerdo? Aquí no hay predicciones todavía, solo son estimas de densidad basadas en los puntos y por eso hay huecos, ¿vale? Porque no tenemos más que datos para algunas zonas que es donde se han hecho las observaciones. Pero a pesar de eso, podemos ver, esto es la migración posnupcial y esto es la prenupcial, ¿de acuerdo? Son datos para los distintos meses, esto es mayo, junio, julio y agosto, ¿vale? Y podéis ver cómo, mientras que en mayo todavía tenemos una densidad muy alta, ¿no? Incluso dentro del Mediterráneo y todavía en el Estrecho, aquí ya empieza a ver en Portugal, cómo esa densidad poco a poco va desplazándose, ¿no? A medida que las pardelas van estando cada vez más al norte y van alcanzando esas áreas de invernada que yo os comentaba en el Atlántico Norte. Y de forma muy parecida, pues también en ese viaje de regreso al Mediterráneo, durante la migración prenupcial, ¿de acuerdo? Cuando ya vuelven de estas áreas del Atlántico Norte y poco a poco cada vez vamos viendo más densidad de pardelas más próximas al mar Mediterráneo. Como conclusión, así sintetizando muy brevemente todo lo que os he contado, lo que me parece más interesante del trabajo que hemos desarrollado es que contra el pronóstico de algunos, al menos, no contra el mío, que tenía muchas esperanzas y mucha fe en este trabajo, pero contra, ya digo, el pronóstico de algunos, hemos conseguido con el modelo identificar con precisión bastante alta, ¿de acuerdo? Bastante razonable, áreas y fechas importantes para la migración de esta especie. Hemos demostrado además que estas aproximaciones modelando y utilizando este Big Data pueden ser de utilidad y que además podrían aplicarse ya no solo a las pardelas baleares, sino a muchas otras especies migratorias, incluso marinas. Y ya no estoy pensando en aves únicamente, sino que estoy pensando incluso en cetáceos, porque igual que se hace un seguimiento desde tierra de aves marinas, ahora mismo hay funcionando también mediante proyectos de ciencia ciudadana seguimientos de ballenas, por ejemplo, a partir de los soplos. Cuando las ballenas respiran la humedad, ¿no? Esa humedad, lo que se ve es el vapor de agua de su exhalación. Cuando el animal respira por el espiráculo, bueno, pues el hecho es que a partir de esos soplos y demás se puede saber dónde hay una ballena, como también realizan desplazamientos migratorios. Este tipo de aproximación de modelación con Big Data podría aplicarse también a otros grupos, no solo a otras especies de aves marinas, sino incluso a cetáceos. Y con esto ya os dejo descansar. Termino con todo lo que os quería contar. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muy bien, sí. Pues muchísimas gracias por tu exposición. A mí me ha parecido interesantísimo. Te felicito además porque es que, bueno, para los que ya tenemos unos cuantos añitos, ¿no? Y peinamos algunas canas, estos del manejo de estas grandes cantidades y bases de datos, pues nos quedan un poco como fuera de órbita, ¿no? Y bueno, vamos, como ya es tarde, vamos a pasar a la ronda de preguntas. José Manuel tenía una pregunta. Beatriz, muchísimas gracias por tu presentación, enhorabuena por la cantidad de datos que manejas y por la soltura con la que trabajas con los programas y la capacidad de transmisión de toda esa información. Me ha gustado mucho tu presentación, pero me gustaría preguntarte un poquito por la situación aquí en Ceuta, porque nos contara justamente qué poblaciones hay aquí, si hay alguna que se quede un tiempo, si habéis hecho censos aquí, un poquito particularizado aquí al entorno en el marco del proyecto que teníais y realmente pues cuál es el papel de Ceuta en toda esa migración y cómo es la evolución de las poblaciones aquí, particularizado a partir de esos modelos generales que siempre son interesantes, pues quizá cuál es la situación aquí en Ceuta, ¿no? Pues
para estas especies, Ceuta es fundamentalmente zona de paso. Lo que pasa que sí que, como os decía, especialmente en lo que se refiere a la pardela cenicienta, porque con la balear no ocurre tanto, pero con la pardela cenicienta, como decía, en la punta del Desnarigado, es que es un punto estratégico para el registro de esta especie. Porque si bien en Tarifa, como os decía, se cuenta una buena proporción de pardelas cenicientas, desde Ceuta se puede contar, yo no sé si la totalidad de la población, porque sería mucho decir, pero una proporción muy, muy grande de lo que es todas las aves que están en migración en una estación concreta. La cuestión es que nosotros no llegamos a utilizar esa información, era la idea originariamente, pero por un lado nos resultaba más fácil, porque eran los mismos protocolos, utilizar los datos para las dos especies del estrecho, y tampoco nos resultó sencillo conseguir los que había de Ceuta. Pero ya digo, ahora mismo este punto, para hacer un seguimiento de esta especie en concreto, de la pardela cenicienta, es que probablemente sea el mejor que hay aquí en el estrecho. Sí, José Manuel, bueno, tiene Pepe Navarrete. Quiero comentar, bueno, antes de que hable Pepe, que bueno, ellos son de SEO Ceuta, llevan muchos años haciendo el seguimiento de pardelas desde la punta del Desnarigao y bueno, hace, creo recordar que 4 años aproximadamente, 5 años, también estuvisteis ofreciéndonos una ponencia sobre vuestros resultados de censos aquí en Ceuta, ¿no? Sobre aves marinas. Pepe. Sí, hola Beatriz, enhorabuena por tu conferencia. Bueno, aprovechando la pregunta que han hecho, abundar un poco más, ha preguntado sobre los datos, como los desconoce, bueno, están disponibles, pero bueno, en torno a 550.000 pardelas pasan anualmente por ahí por la punta del Desnarigao. La evolución ha variado poco, o sea, nosotros no tenemos los modelos estadísticos, pero en cantidades, la primer censo se hizo en el año 95, creo recordar. Después en el 2000 lo hicimos en 3 o 4 años seguidos, en el 5, en el 2013-14 con motivo del ave del año de SEO de la pardela lo volvimos a hacer, y el año pasado y el anterior lo hemos hecho para un proyecto del MITECO, el Ministerio de Medio Ambiente, porque pretenden declarar toda esta zona una cepa marina. Bueno, comentar esto de que son 550.000 pardelas, igual que pasó con la pardela balear, que en su momento había una estima que la Fundación Migre con datos de conteo subió, en fin, la estima. En ese mismo congreso de Algeciras nosotros presentamos nuestros datos y también subimos la estima que estaba en aquel entonces entre 20.000 y 40.000 parejas en el Mediterráneo. Nosotros ya propusimos que había sobre 120.000 parejas reproductoras, y cuando encontraron la colonia de Zembra, pues nos avisaron que los datos que nosotros, o sea, las pardelas que nosotros llevábamos de más, ya habían encontrado donde se encontraba. Bueno, es solamente apuntar esto. Gracias. Muchas gracias por los apuntes, Pepe. ¿Alguna pregunta, José Carlos? Beatriz, yo también te tengo que felicitar, aunque sea en último lugar, porque la exposición ha sido magnífica y además ha sido capaz de explicar temas muy complejos de una forma bastante entendible, ¿no? Incluso para los que no nos hemos metido en el mundo de las aves, ¿no? Yo, como soy profesor de biodiversidad y conservación, veo estas cosas y rápidamente se me ocurren pues las cosas que explico a mis alumnos y que me llegan a través de la investigación. Hay 2 cosas. Una que te quiero comentar, que es una observación. La otra es una pregunta. Yo creo que en esos modelos que utilizáis deberíais de seguirle la pista a las últimas investigaciones que se están haciendo punteras del desplazamiento, y además han roto totalmente todos los estudios de geoestadística en la distribución de las especies de peces de interés comercial que se están yendo hacia el norte por el cambio climático. Las sardinas, el boquerón, te digo especies concretas, el jurel, la caballa. De hecho, ya hay autores que hablan de la subtropicalización del mar de Noruega. Jamás ha pescado más sardinas allí, ni boquerón, y vienen de abajo. Y eso coincide con la depresión de los recursos pesqueros en la zona, que no saben los pescadores porque se está perdiendo la sardina. Es que el agua se está poniendo muy caliente aquí y se van para arriba. Eso con mucha probabilidad tiene que tener un efecto en las aves, que siguen ese proceso. Entonces, aunque a vosotros no haya salido esa correlación con el cambio climático,
debéis de tener en cuenta esos estudios. Algunos de ellos están muy bien referenciados y se ven las migraciones perfectamente. Y deberíais meter esa capa, porque os puede a lo mejor sacar de alguna duda importante. Esto no es más que una observación personal. La otra sí me interesa más desde un punto de vista conservacionista. Cuando se hablan de especies que están en peligro de extinción, como la pardela balear y demás, y se ve, que a mí eso me ha sorprendido, una de las causas más importantes, creo que la has mencionado como la tercera, ha sido el tema de los enganches en las redes y demás. Se me ha venido a la cabeza cómo han resuelto muchos de esos problemas en el mar, por ejemplo, con las tortugas y las artes de arrastre. Unos sistemas muy bien diseñados, por los cuales los peces entran y no salen, pero si entran las tortugas salen y no mueren, porque se había desatado una mortalidad masiva de la tortuga boba, de la verde, sobre todo en las aguas de California y demás, y al final los ingenieros con los biólogos se metieron de lleno en el tema y consiguieron hacer unos diseños que han dado unos resultados verdaderamente espléndidos. Entra la tortuga y al final sale, encuentra una puertecita, ¡plac!, sale y no salen los peces. Mi pregunta es, ¿no se ha trabajado ese tema con este tipo de aves en lo que tú muy bien has mencionado, gestión de las pesquerías? Una cosa que hay que saber hacerlo, pero que yo entiendo que incluye una investigación muy potente de cómo minimizar o mitigar el problema de los enganches de estas aves, para que eso, digamos, se vuelque en una ley efectiva que obligue a las embarcaciones a tener unos dispositivos, ya sean disuasorios o ya sean del tipo del que te he comentado, que cuando entra el ave en el arte, pues pueda salir de alguna manera. ¿Se ha hecho algo de eso en este sentido? Yo, la verdad es que no estoy al detalle o al tanto de este tipo de estudios, pero sí sé que se ha intentado, vamos, y yo sé que ahí tiene que haber equipos trabajando con ello. Lo que sé también es que como uno de los principales problemas era el tema de los palangres, ahí era más complicado evitar que, porque a lo mejor con una malla, pero el tema de los palangres parece ser que no era algo sencillo de reducir la mortalidad o de suprimirla. Y al final también siempre estamos con la cuestión de siempre, que normalmente lo que se consigue es una mitigación, pero no una supresión total. Y cuando estamos hablando de especies amenazadas y de mortalidad adulta, como comentaba antes, el tema este de que es una especie con larga esperanza de vida y ese gran impacto a nivel poblacional de los ejemplares adultos, muchas veces tampoco es suficiente. No obstante, efectivamente, claro, debería ser una de las líneas a seguir, porque incluso aunque se trate de una mitigación, siempre será mejor que nada, ¿no? Seguro que puede haber sistemas, porque yo he visto algunos ensayos de eso, de unas cortinas flotantes que son casi transparentes, que si cae el ave, ¡pum!, se pega en la cortina y sale, porque no llega al sitio donde está el anzuelo del palangre con el pez, ¿no? Yo creo que ahí hay una línea muy potente a desarrollar en el futuro, porque puede estar en la base, ¿no?, de la mitigación, no de la supresión, como tú dices, del problema en el futuro, y puede dar muchas satisfacciones. Te lo preguntaba a título simplemente de curiosidad, porque sabía que eso se había ya superado en el mundo de las tortugas, porque al principio parecía que era un tema irresoluble y se ha conseguido mitigar muchísimo. Pues muchas gracias, enhorabuena. A vosotros. Yo te quería hacer una pregunta, una cuestión que me ha surgido a lo largo de la charla, y es muy de andar por casa, vamos. Cuando has comentado la aplicación IBERT o EBERT, como lo queramos llamar, la conocía, nunca me he metido en ella, no he trabajado con ella, vamos, ni he volcado datos, pero una cosa que en este tipo de cuestiones preocupan, conozco otras aplicaciones de este tipo y claro, la calidad de los datos que ahí se vuelcan, ¿qué filtro pasa? O sea, creo que es algo importante que puede ser un sesgo muy a tener en cuenta en los resultados finales del uso de esos datos o del análisis de datos que se realice, ¿no? Entonces, no sé, yo por ejemplo te pongo un ejemplo muy tonto, una aplicación que hay que se está usando mucho con el tema del mosquito tigre, se llama Atrapa al Tigre. Bueno, tú ves cualquiera, ¿no? Va por la calle, le pone un mosquito, lo ve en su casa o lo que sea, le hace una foto al mosquito, la vuelca en la aplicación, unos expertos revisan la foto y si la validan, ese dato se vuelca en la distribución a tiempo real o prácticamente a tiempo de real en horas del mosquito. Así se ha visto el avance del mosquito a lo largo de toda la costa mediterránea, además casi a tiempo real, ¿no? Sin embargo, ¿qué filtro
pasan esos datos y si podéis estimar que esos datos son bonacibles, o sea, son unos datos buenos para usar en vuestros análisis. Y después, otra cuestión que me ha surgido un poco es el tema de la pardela cenicienta, las dos subespecies, ¿no? La mediterránea y la atlántica, que ahora, bueno, supongo que en base a análisis genéticos no se han separado como especie o están en vías de separación como especie. A nivel formal, ¿no? Veo que son casi indistinguibles en el campo, ¿no? O sea, son casi indistinguibles. ¿Qué ruido puede meter eso en cuanto a las estimas poblacionales a la hora de realizar censos o conteos, ¿no? Sí, sí. Bueno, sobre la primera pregunta, acerca de la calidad de los datos y cómo puede influir esta calidad en los resultados finales, con IBERT pasa como con cualquier otra fuente de Big Data. Al final el Big Data es eso, son muchos datos, es una cantidad ingente de datos, pero con un ruido tremendo. Y es verdad que hay ahora mucha discusión también acerca de esto, porque se habla siempre que bien, Big Data es una nueva forma de identificar patrones, de obtener información, de sacar provecho a esos datos que se recogen y que nadie utiliza. Pero es verdad que hay veces que detrás de tanto dato realmente no hay información. Es decir, está la cantidad de ruido que hay que no se puede extraer ningún patrón, no hay nada claro. Cuando tú limpias el ruido, ¿no? Ahí ya no queda nada. Y esto también sucede con los datos recogidos con plataformas, ya sea IBERT o cualquier otra. Tiene que haber un ruido muy grande. No obstante, ¿qué es lo que me permite a mí decir que el modelo o que estos datos funcionan para construir el modelo? La validación que yo he hecho del modelo. Yo os he comentado que yo he hecho una validación, que he tomado datos reales de campo y he contrastado esa información con las predicciones del modelo y es alta. No obstante, para llegar a esto y conseguir que los datos de IBERT me digan algo y por encima de todo ese ruido que hay, que por supuesto está asociado a esas observaciones que cualquiera puede tomar en cualquier momento con más o menos pericia, con errores de tecleo, etcétera, todos los errores que se nos puedan ocurrir. La cuestión es que también antes de llegar a eso, yo he hecho un procesado de los datos y he hecho un filtrado. He buscado datos, lo que se llaman datos anómalos o datos que se salen del rango habitual. Los que espacialmente no estaban en su sitio directamente, o sea, he sido conservadora. Cualquier cosa que no encajaba dentro de lo que aparentemente debía ser, se ha eliminado de la muestra, ¿no? O sea, que también eso lleva un proceso de depuración. Efectivamente. Es más, en un primer momento nos planteamos el hacer un modelo para, no sé si para todo el año, pero a lo mejor para los 2 periodos migratorios en conjunto, y al final había tanta variabilidad, esto ya no por el error, sino simplemente por la cuestión de la variabilidad, de cómo modulaban los factores ambientales un movimiento migratorio y el otro, decidimos hacer 2 modelos separados. Quiero decir que es cierto que hay mucho ruido, pero a la vista de los resultados nosotros podemos decir que se puede sacar información de esos datos, información útil para el objetivo que nos habíamos planteado. Yo en ningún momento he dudado de los datos que, o sea, pero simplemente era, bueno, saber si había algún tipo de filtro previo a que esos datos pasaran a la base, o sea, o esos datos en origen pasaran a la base de datos general que después proporcionan pues a determinados especialistas o a determinados investigadores. Y lo otro que te comentaba de la par de la cenicienta. Lo de las subespecies. Sí. A mí, o sea, yo aquí he contado todo lo que he podido, pero me dejan muchas cosas en el tintero. Nosotros ahora estamos trabajando en 2 publicaciones científicas, una ya la tenemos ahí en revisión, a ver si nos la aceptan, y la otra casi tengo ya terminada. Bueno, el hecho es que ahí está todo más prolijamente detallado, sopesado, defendido, etcétera. En este caso era una de las cosas que a mí me preocupaban, porque yo digo, bueno, es que yo no lo he contado aquí, pero es que va más allá de eso. Si tenéis todavía memoria del mapa de distribución que yo mostraba de las 2 especies de la Mediterránea y la Atlántica, hay una área de solape. Es más, es que hay constatación de que hay hibridación entre las 2 especies. Hay algunas colonias en las que hay ejemplares de uno y otro tipo. No obstante, la tasa de hibridación que se conoce ahora mismo es muy baja. Yo ya no recuerdo cuánto era, pero era muy bajita. Las colonias en las que se ha visto presencia de las 2 especies están todas muy localizadas en esa zona que estaba identificada en el estrecho. Y yo tengo que confiar en mis compañeros que son los que hacen el seguimiento, porque este seguimiento sistemático que se hace en el estrecho lo hacen voluntarios, pero la Fundación Migre siempre tiene un ornitólogo experto allí con ellos. Es decir, que aunque hay gente que es voluntaria y va aprendiendo en ese momento, siempre se entrena a la gente, ¿de acuerdo?, para que también, aunque sean voluntarios y cuando llegaron no sabían nada, pero si sean capaces de identificar con un mínimo de precisión lo que están viendo, hay un ornitólogo allí experto.
Y estos, entre ellos Alejandro Enrubia, que son grandes profesionales, sí saben distinguir una especie de la otra, aunque parezca increíble, pero son capaces de distinguirla. Y aunque no tienen capacidad, porque como han dicho los compañeros de aquí de SEO Ceuta, de identificar todas las pardelas, a qué especie, estamos hablando eso, de 500.000 aves, es que es imposible. Ellos lo que han hecho ha sido, durante periodos muy breves y concentrados de tiempo, dedicarse a hacer ese esfuerzo extra de distinguir cuáles eran cenicientas y cuáles, Atlántica o Mediterránea. Eso es. Y han visto también que la proporción, es que no recuerdo ahora, lo tengo ahí en el artículo, pero no recuerdo. Era no significativa. Era ínfima. Era tan pequeña que incluso aunque estemos cometiendo ese error, o sea, no... Sí, no es significativo. No puede ser la razón de lo que estamos observando, vamos. Sí. Sobre el tema de la identificación cenicienta... Un momento, que el micrófono. Perdón. Sobre el tema... Uy, qué fuerte. Sobre el tema de la identificación de cenicienta, pardela atlántica, pardela mediterránea... estamos, un compañero nuestro, José Antonio La Peña, ha hecho 10.000 fotografías este año desde la embarcación de pardela cenicienta y la está examinando una a una y además comparándola con los censos que hemos realizado en esos días, ¿no? Para ver la proporción que puede haber de pardela cenicienta, pardela canaria. Pero yo no sé cuánto tardará porque tiene que realizar 10.000 fotografías, pero está en ello. O sea que lo importante de eso es llegar a, o entiendo, vamos, que lo importante de esto, lo mismo que comentabas de Alejandro, es llegar a la conclusión de que realmente una cantidad, de un punto de vista estadístico, despreciable, ¿no? O no significativo a la hora de llevar a cabo los análisis, porque, claro, si sobrepasa un determinado, umbral, efectivamente, ya estamos. Y además después la dificultad está ahí, porque lógicamente todos los censos no lo puedes hacer haciendo 10.000 fotografías y después analizando una a una, ¿no? Sí. O sea, eso es una labor de un momento dado pero claro, a la hora de censar habitualmente entiendo que de un punto de vista logístico, operativo, es prácticamente imposible. ¿No? Imposible. Lo que pasa es que este hombre, ya te digo, desde la embarcación nos hemos metido en los grupos, parecíamos los cazatempestades, ¿no? Por allí va uno, nos metíamos al lado del grupo y empezaba pum, 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 y allá te hacen unas 100.000 fotografías. Muy bien. Pues, ¿alguna cuestión? Sí, por aquí quieren hacer una pregunta. Sí, por aquí, en la primera fila. Hola. Enhorabuena por la conferencia que has dado. Tenía varias preguntas, pero han salido. La hibridación, el cambio climático, que me has dejado un poco... me chocan, ¿no? Las conclusiones que habéis sacado en el estudio. Estoy más de acuerdo con lo que el ponente de antes estaba, ¿no? Creo que tiene que haber alguna relación, pero en fin, bueno, eso es lo que nos ha salido. Sí, pero si puedo hacer una puntualización al hilo de sí, eso, claro. Es que no lo he comentado, quizás lo he pasado de puntillas, pero tenemos que tener en cuenta que tanto un estudio como el otro, me refiero tanto el estudio relativo a la fenología en el estrecho como el hecho con los datos de IBERT, se refieren a un periodo que en términos climáticos es muy, muy limitadito, porque estamos hablando de datos desde el año 2005, en el mejor de los casos para la cenicienta, desde 2007 en el caso de la pardela balear hasta la actualidad, ¿de acuerdo? Y al final puede que no sea representativo del cambio climático, porque ya digo, para medir efectos de este tipo necesitamos periodos más amplios. Y encima, en concreto, en lo que se refiere al estudio que hemos hecho del aspecto espacial de la pardela balear, tenemos un problema añadido y es que ya os lo mostraba en la gráfica esta en la que se veía la fenología. Esta especie parece particularmente, nosotros decimos que tiene mucha plasticidad ambiental, ¿no? que se adapta mucho a las condiciones que hay en un momento dado, e igual que puede cambiar la fecha de paso de un año a otro de migración, bien puede cambiar también las áreas que ocupa, y entonces esto hace que haya tanta variabilidad en sí que cueste identificar patrones por encima de esta variabilidad, ¿de acuerdo? No sé si me explico. Y a lo mejor que exista un cambio debido al cambio climático, pero que con todo este ruido, ¿no? Con este cambio que en sí efectúa la especie de por sí, de año a año, no nos permita detectarlo. Pero probablemente nos hemos quedado cortos con el periodo que hemos sí, el periodo que era lo que había, claro. Parece bastante corto. De todas formas, es una especie marina. Las especies terrestres creo que están mucho más claro, ¿no? que están afectando. Bueno, quería preguntarte por los por centros de recuperación y si de ahí
si tenéis datos que aporten centros de recuperación de aves y si de ahí trabajáis con alguno en concreto o para las pardelas o... Lo digo porque en un caso has comentado la dificultad de marcar a los individuos y que supongo que serán los pollos en las mismas colonias. Si en algún centro de recuperación, algún centro de cría en cautividad habéis estado haciendo alguna experiencia o algo. Bueno, en concreto para nuestro trabajo, como nosotros utilizamos, o sea, los datos que nosotros utilizamos son de aves sin marcar, es decir, son aves libres que alguien de una observación casual o en un registro sistemático, porque también hay observatorios a lo largo de la costa, por eso se veían en las últimas imágenes que os mostraba manchas muy localizadas, porque hay observatorios no solo en Tarifa o aquí en Ceuta, en la Punta del Desnarigado, sino en otros lugares a lo largo de la costa, ¿no? Pero fundamentalmente son los datos que hemos utilizado, ya digo, bien de observaciones casuales, ¿no? De casualidad, o bien de muestreos sistemáticos. O sea, que no hemos utilizado realmente datos de aves que estén provistas con algún tipo de dispositivo que permita su seguimiento. Lo que sí me gustaría decir es que hay que ser cautos cuando tú recuperas un ave porque ha estado, yo qué sé, ha tenido algún problema, enfermedad, que la encuentras débil, que desorientada, y le colocas un dispositivo. Normalmente no son buenos ejemplares para dar datos representativos, lo que yo decía antes de la población, porque muchas veces están tocados o nosotros bromeamos o resulta que te ha tocado el tonto de la población y por eso se ha caído al mar o no sabe encontrar comida. Es que me estoy acordando porque estaba en el periódico hace unos días, ¿no? Era un buitre negro que ha aparecido, ¿dónde? ¿Era en Noruega? O... Sí. No sé dónde está, dónde se ha ido. Este buitre está chalao, ¿no? ¿Qué hace un buitre ahí? Pues este era de eso, lo habían recogido, creo que era un individuo joven que lo habían encontrado medio muerto de hambre, ¿no? Estaba muy débil. Lo habrían recuperado y luego lo habían liberado ya con un dispositivo para poder saber qué hacía. Y fíjate dónde se ha ido. Es un ejemplo extremo. Tampoco sabemos por qué está allí, pero tiene pinta de que por alguna razón este animal no está sano y hace cosas extrañas. Entonces, a veces no queda otro remedio que utilizar ese tipo de datos, pero en principio no son los más idóneos cuando uno quiere saber cuál es un patrón general de comportamiento de una especie, este tipo de individuos recuperados de centros. Muy bien, pues vamos a dar ya por concluida la jornada. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, por haber venido hoy a escuchar estas dos conferencias y bueno, y por su tesón y valentía de estar aquí hasta las no sé qué hora es, las 9, sí. Las 10 de la noche ya. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta mañana.